¿Qué pensarías si te dijera que Bélgica, uno de los países más prósperos de Europa, podría enfrentar una crisis económica brutal este 2025? Suena increíble, pero la combinación de su nivel de endeudamiento y su dependencia de la estabilidad continental podría llevarlos a un colapso financiero. Bélgica tiene una deuda pública que supera el 100% de su PIB, lo que significa que gran parte de sus recursos están destinados a pagar viejas deudas con intereses y no a impulsar el desarrollo. Además, los frecuentes conflictos entre sus regiones, que incluso hablan idiomas diferentes, dificultan la toma de decisiones económicas efectivas. La presión de la subida de precios a nivel global y las secuelas de la pandemia también afectan su capacidad para recuperarse rápidamente. Sin exagerar, si no se implementan reformas urgentes, Bélgica podría enfrentar serios problemas próximamente. ¿Te imaginabas que ese país estaba tan endeudado? Házmelo saber en la caja de comentarios. Pero este no es el único que puede caer en la quiebra este año. Averigüemos juntos cuáles más podrían terminar así. Empecemos por Corea del Norte. Quizá no sea una sorpresa para ti saber que Corea del Norte lleva siendo desde hace mucho una bomba de tiempo, pero que es el país más cerrado e inaccesible del mundo, enfrenta una tormenta económica perfecta que podría llevarlo al abismo financiero este mismo año. Si bien más del 80% del comercio norcoreano depende de China, las sanciones internacionales y el distanciamiento de Pekín están ahogando al gobierno de Kim Jong-un. Sus empresas están siendo expulsadas de territorio chino y sin ese salvavidas, Corea del Norte no tiene cómo financiarse. El resultado, fuga masiva de dinero en efectivo y escasez. Además, viven en un enorme déficit. Esto significa que gastan más en traer desde afuera petróleo y alimentos de lo que ganan vendiendo afuera carbón y minerales. Ahora, ¿en qué gasta un territorio tan empobrecido? Bueno, su gobierno deja $1 de cada $4 en su maquinaria militar para supuestamente defenderse de potencias militares como Corea del Sur y Estados Unidos, las cuales, de acuerdo a lo que las autoridades señalan, se la pasan interesadas en agredirlos. Lo peor no es eso. Las fábricas están obsoletas, la infraestructura en ruinas y tienen un sistema energético colapsado. En fin, una situación difícil de halagar. Mientras tanto, la población pasa bastante hambre. No exagero. Más del 75% de su población vive en extrema miseria, enfrentando la falta casi total de alimentos y medicinas esenciales. Y tampoco es que sea una economía muy competitiva. Mientras el mundo avanza hacia la innovación, ellos siguen atrapados en un modelo comunista obsoleto, sin contacto con el resto del mundo y completamente dependiente de lo que el poder político haga o deje de hacer. Sin libre mercado, sin competencia, sin crecimiento. La falta de flexibilidad para adaptarse a crisis externas los tiene al borde del precipicio. ¿Hasta cuándo podrán sostener este sueño que los ha llevado a la ruina? ¿Quién sabe? Adicionalmente, la pandemia y el cierre de fronteras han intensificado el hambre y la represión gubernamental, mientras el contrabando y los mercados informales luchan por sobrevivir. Por esta situación, que se agrava con las sanciones que les han cortado el oxígeno a sus industrias clave y han desaparecido sus ventas al exterior, este podría ser el año en que se declare oficialmente en quiebra. Ahora te pregunto, ¿crees que los medios de comunicación exageran sobre la situación de Corea del Norte? Por favor, deja tu comentario al respecto. Quiero saber tu opinión. El siguiente es Venezuela. A pesar de tener las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, la nación caribeña, amazónica y andina enfrenta una tormenta perfecta de aumento de precios, sanciones internacionales asfixiantes y una economía en caída libre. Y es que sí, Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del planeta en lo que se conoce como la faja petrolífera del Orinoco, que contiene una cantidad gigantesca que podría cubrir todo lo que se necesita a nivel mundial durante décadas, convirtiéndolo en un país estratégico y codiciado, capaz de cambiar el equilibrio energético mundial. Pero las sanciones impuestas principalmente por los Estados Unidos y la Unión Europea han reducido sus ventas. Además, toma en cuenta que su producción actual ronda apenas 1 millón de barriles diarios, muy lejos del pico histórico de casi 3 millones. Esto es mucho decir, porque el 95% de las ganancias nacionales vienen del petróleo y el precio internacional es impredecible. Si el valor del barril cae, Venezuela podría perder muchísimo dinero. Aunque la empresa Chevron intentó reactivar la producción, los recursos no están alcanzando para cubrir las deudas y las importaciones básicas, tanto así que la inflación no para de subir allá. Este año el aumento podría superar el 125%, según expertos. Los precios se duplican en menos de un año. Y claro, los salarios no alcanzan ni para comprar alimentos básicos, mientras que el gobierno no tiene un plan real para frenar esta catástrofe monetaria. Hablando de este último, la inestabilidad política, la corrupción y las expropiaciones
han espantado a los inversionistas. Ni siquiera China y Rusia, sus socios internacionales más poderosos, quieren prestarles a las autoridades venezolanas más dinero. Sin ingresos frescos, las fábricas no producen, los campos no se siembran y la infraestructura se cae a pedazos. Porque sí, allá las carreteras son intransitables, los puertos están colapsados y la electricidad falla diariamente. Hasta las refinerías de petróleo no cuentan con mantenimiento ni modernización. Resultado, más pobreza y menos empleos. Otro que puede quebrar es Zimbabue. Aquí estamos hablando de un país que ya vivió una hiperinflación del ya va, déjame ver bien, que son demasiados ceros, 500.000 millones %, y está al borde de un nuevo colapso. Zimbabue es un verdadero tesoro mineral oculto en África, con algunos de los minerales más codiciados del mundo. Destacan el oro y el platino, que generan miles de millones en exportaciones y atraen gran inversión extranjera. Además, posee vastas reservas de diamantes, cromo, cobre, níquel y hasta minerales raros como el rodio e iridio, metales extremadamente valiosos y demandados en industrias tecnológicas y automotrices. Pero la corrupción desenfrenada, el contrabando y la pésima gestión de la economía y de los recursos han convertido esta ventaja en un espejismo. Las minas están controladas por élites políticas y ¿qué se puede esperar de ahí? Bueno, un territorio con oro en el subsuelo y hambre en las calles. Y podrás pensar que la gente no come metales preciosos, sino comida. Tienes razón. Lástima que las expropiaciones de tierras a los agricultores expertos hundieron al que fue el granero de África. Ahora, en ese suelo tan fértil, falta tecnología, semillas y financiamiento, y los campos producen menos de la mitad de lo que hace 20 o 30 años. Zimbabue pasó de abastecerse a sí misma en muchos productos a importar casi todo. Su moneda es el dólar. Y no es en la que estás pensando. Es el dólar zimbabuense, no el estadounidense. A diferencia de este último, el primero es un chiste. Se cae a pedazos cada día. Como ya te mencioné, la hiperinflación ya arrasó con la economía una vez y en cualquier momento podría repetirse la pesadilla. Con decirte que los ciudadanos prefieren usar los otros dólares, los que sí son valiosos, o hasta bitcoins antes que su propia moneda. Es muy triste, pero ningún zimbabuense presta dinero a sus compatriotas. Los bancos no tienen efectivo suficiente, las empresas no pueden expandirse y los emprendedores no tienen acceso a créditos para hacer nuevas inversiones. Y por supuesto, sin financiamiento, la situación no puede mejorar. Todo este desastre que te he mencionado ha hecho que doctores, ingenieros, científicos y toda clase de profesionales huyan. La nación africana pierde población frecuentemente, dejando hospitales sin médicos y empresas sin técnicos. Y antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas de nuestro interesante y de darle me gusta a este video. Muchas gracias. Ahora viene El Salvador. ¿Un paraíso de las criptomonedas en peligro? Pues, El Salvador, que hizo historia adoptando el Bitcoin como moneda oficial, ahora enfrenta grandes desafíos en lo económico que ni siquiera su popular presidente ha podido remediar. En primer lugar, mientras sus vecinos centroamericanos crecen al 5% anual o más, ellos avanzan un poco más lento, entre 2.5 y 3.5%. Estas ganancias no son suficientes, pues tienen una deuda pública que ronda el 90% de su PIB, lo cual hace que este ritmo lento no alcance para pagar sus obligaciones. ¿Cuál sería la consecuencia más inmediata? Más préstamos y, claro, más riesgo de no poder pagar las nuevas deudas. Sobre estas, debo decirte que El Salvador necesita financiamiento constante para cubrir gastos y China ya no le facilita recursos como antes. En realidad, este es un ciclo insostenible que ahoga sus finanzas y limita la inversión en sectores clave como salud y educación. Naturalmente, esto no es una buena señal. El turismo y el comercio son otras actividades importantes allá, pero no son suficientes para evitar una crisis económica porque la emigración masiva de jóvenes reduce la fuerza laboral productiva, mientras que los recortes de presupuesto y la desigualdad aumentan la pobreza local. Sin remesas, ¿cómo se pagarán muchas importaciones, salarios y deudas? Y como te dije antes, Nayib Bukele apostó fuerte por el Bitcoin, pero el 90% de sus habitantes no lo usa. Su precio sube y baja muchísimo y, si la apuesta falla, podrían perder millones y entrar en caos total. Sigue otro europeo, Grecia. ¿Puede la nación helénica volver a caer en la ruina? Tristemente, la respuesta es sí. A pesar de un aparente crecimiento económico, Grecia sigue siendo una bomba de tiempo financiera que podría explotar en cualquier momento. Debo empezar diciéndote que este territorio tiene la deuda pública más alta de la eurozona, que equivale al 147.5% del PIB. Aunque se está reduciendo lentamente, porque sí, estuvo más alta, sigue siendo insostenible. Si los mercados pierden confianza o las tasas de interés suben,
resumen, el país no podrá refinanciar su deuda y simplemente no tendrá posibilidades de pagarla. Esto ya les pasó en 2050 y podría repetirse en esta ocasión. Además, casi una cuarta parte de sus ingresos totales dependen directamente del turismo. Esto es bueno, aunque también hay que mencionar que este es un sector demasiado vulnerable a crisis globales. Una guerra en Europa, una recesión, una pandemia, cualquier shock externo destruiría por completo sus ganancias, dejando a los griegos sin recursos. Y lo peor es que no hay un plan B. Por si fuera poco, allá los precios se disparan, los salarios no alcanzan y la gente está cansada. El desempleo ronda el 10% y es mucho mayor entre jóvenes, lo cual impide que el comercio despegue. Y si la economía se estanca, la deuda se vuelve impagable. Ocurren protestas con frecuencia en sus calles y, si estallasen disturbios mayores, los inversores huirán, acelerando el colapso. Gracias a esos problemas, el gobierno se ve obligado a aumentar el gasto público, pero las arcas no dan más. Si se siguen endeudando tanto, la Unión Europea podría negar otro rescate, dejando a Grecia sin oxígeno financiero. ¿No te has suscrito todavía? ¿Tampoco le has dado me gusta a este vídeo? Por favor, hazlo de una vez. Y dime, ¿conoces otro país con problemas iguales o peores? Escríbelo abajo en los comentarios.